Como seres humanos, como hombres, ¿cierto? Nos afanamos mucho en nuestros quehaceres. Cotidianamente vivimos pensando en los negocios, vivimos pensando en los problemas, en la familia, ¿cierto? De repente, la enfermedad, en muchas situaciones que acomplejan nuestra vida. Iba camino hacia la capital, afanado en los pensamientos, como toda persona, pensando qué iba a suceder mañana, quizás, la próxima semana. Y es ahí que en el transcurso, mientras iba manejando, alcé mis ojos hacia los montes, como dice la palabra del Señor. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice su palabra. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y me puse a pensar, el hombre se preocupa cotidianamente de los problemas, como estábamos hablando. Pero ¿y quién se preocupa de que la cordillera esté completamente nevada? ¿Quién se preocupa de fabricar cada pequeño copo de nieve para que después sea una tonelada que sirve como temperatura para bajar la temperatura de todo el planeta? ¿Quién se preocupa de crear esas pequeñas gotas de agua que rocían las siembras de las cuales nosotros comemos? ¿Quién se preocupó de crearlo a usted en el vientre de su madre? Ese mismo Dios que crea esos pequeños copos de nieve, lo creó a usted. Ese mismo Dios entretejió cada neurona que usted tiene para ponerla en su cerebro y que usted tenga el pensamiento, el raciocinio y pueda conocerlo y pueda alabarle. Entonces el Señor nos hizo a su imagen y semejanza, pero el ser humano a lo largo de la historia ha cometido muchos errores. Ha destruido el planeta Tierra, ha destruido el lugar que el Señor nos ha dado, con guerras, contaminación, y es como que la historia se repite cotidianamente. Pero hay una gran diferencia entre las personas que siguen la voluntad de Dios y los que no. Los creyentes, o sea, las personas que no creen en esto, eh, piensan que la voluntad de Dios no existe. Y algunos de los creyentes también duda de si existe alguna voluntad de Dios para mi vida. ¿Quién soy yo para que Dios haya creado un plan para mi vida? A veces nos podemos pensar eso. El Dios Todopoderoso lo creó todo. ¿Tendrá un plan para la vida de usted? Vamos a verlo en el día de hoy. Entonces la palabra del Señor nos lleva al libro de Génesis, en el capítulo 6, en el versículo 5, para que lo puedan encontrar. Génesis capítulo 6, versículo 5. Mientras los van a encontrando, se ponen reverentemente de pie para leer la palabra del Señor. Y dice así en el nombre del Señor. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos por darnos la oportunidad de estar hoy día presentes, mi Señor, aquí escuchando tu palabra, porque este libro escrito por profetas y por hombres a lo largo de los años, mi Señor, tú nos has guiado. Es por eso que, mi eterno Padre Salvador, te pido que desde ya toques el corazón de todos los presentes para que la palabra quede anidada en ellos, mi Señor, y para que nos podamos hacer susceptibles y sensibles a poder oír su voz. Todo esto se lo pedimos en el nombre del Padre, que es el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice en el versículo 9, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Fíjese que es muy interesante porque varón justo en sus generaciones. Vemos las generaciones en las que vivía Noé y creo que es algún mundo completamente corrompido. Puede que más que ahora, quién sabe, solamente el Señor lo sabe. Pero nos preguntamos, varón justo era perfecto en sus generaciones. Quiere decir qué tan malos eran los otros.
porque vemos más adelante que Noé, después de que construyó el arca, de que salvó a su familia, ¿cierto? Y a muchos animales, después Noé andaba borracho y desnudo. Eso quiere decir que eh, entre nosotros también pueden haber algunos perfectos de esta generación, considerados en comparación con esta generación. Puede que haya hombres justos que caminen con Dios, como dice aquí. Y es por eso que es muy importante que nosotros nos hagamos susceptibles a la voz de Dios, porque nosotros seguimos a un Dios que vive. Nosotros oramos a Él y Él nos escucha, son sus promesas, Él nos escucha en todas las oraciones que hacemos, pero Él tiene vida, Él también habla y hay muchas formas en las que Dios habla a la vida del hombre y a la vida de la mujer. Una de ellas es la palabra de Dios, es la principal, mis hermanos. Es la principal, es fundamental que nosotros leamos la palabra de Dios diariamente para poder adquirir la sabiduría para enfrentar las dificultades del día, el afán del día. Necesitamos la palabra de Dios para poder enfrentar estos problemas. Pero no olvidemos que Dios es un Dios todopoderoso. Todo, Él todo lo siente y todo lo sabe. Él habla a mis hermanos. Hemos escuchado testimonios, ¿cierto? Yo creo que ustedes han escuchado, no, Dios me habló y me dijo esto. Qué interesante, qué interesante. ¿Le gustaría a usted que Dios le hablara directamente? Pues hoy día Dios puede hablar de muchas formas y una de ellas es a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo es la fundamental, porque es importante que todo creyente acepte a Jesús en su corazón. Eso es muy importante, es el primer paso para que nosotros podamos tener esta cercanía y esta comunión con Dios y para que seamos salvos, ¿cierto? Porque ¿a dónde irá a parar nuestra alma? Pero ahí no queda todo el trabajo, porque también tenemos trabajo aquí en la tierra, tenemos que tomar sabias decisiones, porque hay decisiones que pueden afectar un día, pero hay decisiones que pueden afectar toda la vida, como por ejemplo a lo que me voy a dedicar. Puede afectarme toda la vida. Entonces es importante que aprendamos a tomar decisiones y para eso tenemos al Señor, tenemos al Dios Todopoderoso. Fíjese que hay conceptos muy importantes cuando uno sigue el camino de Dios. Cuando nosotros seguimos el camino de Dios, viene en conjunto con la aprobación de Dios. O sea que Dios aprueba lo que usted está haciendo cuando sigue su camino. Viene también con el apoyo de Dios en lo que usted hace. Viene con ese sustento en la economía, ¿cierto? En el alimento, en el bienestar, en la salud. También cuando seguimos el camino de Dios, viene la provisión. Él nos sustenta. Él nos mantiene firmes. Nos hace que podamos sustentar a nuestras familias, que seamos hombres y mujeres proveedores. También algo muy importante, nos da energía y gozo. Y mire, vámonos al libro de Isaías, que es Isaías 40:29, para que veamos cómo Dios nos da energía. Dice así, Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Entonces, cuando seguimos el camino de Dios, tenemos este sustento. Da lo mismo que la edad que tengamos. No nos vamos a fatigar, no nos vamos a cansar de seguir este hermoso camino y este plan. Y para que entendamos también que Dios nos dice, el Señor nos dice, que Él nos promete, que nos va a mostrar el camino que nosotros tenemos que seguir. Él lo dice en su palabra. Por eso vamos a Salmo capítulo 27. El Señor lo bendiga, hermano Boris. Capítulo 27. Está los hermanos unánimes. Unánimes los hermanos, hermano Boris sabe. Salmos 27, versículo 14 dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Sí, espera a Jehová. Es importante que esperemos al Señor.
Es importante. ¿Has escuchado esa frase que dice el tiempo de Dios perfecto? Normalmente la escuchamos, pero vivimos en el tiempo de Dios. El ser humano quiere todo rápido, todo apurado, quiere todo ahora, pero no siempre es lo que es lo mejor para nosotros. Le voy a poner un ejemplo para que entendamos. Si yo tengo muchas deudas, hasta acá, de deudas, lleno, y voy al Señor y le digo, Señor, necesito que tú me des 5 millones de pesos para saldar esta deuda. Pregunta, vamos a poner a prueba la fe de aquí de algunos. ¿El Señor podría bajar un tesoro del cielo a sus pies? ¿Qué creen ustedes? A ver, mi hermano, hoy, su fe es grande. Claro que sí, sí, el Dios es todopoderoso, todo lo puede, pero lo más probable es que no lo haga. Lo más probable es que no lo haga. ¿Por qué? Porque después al mes siguiente o al año siguiente usted va a llegar y le va a decir, Señor, ahora ya no necesito 5, necesito 10 porque me volví a endeudar. Bájame tú 10 millones de pesos. Así no funciona. ¿Qué hace el Señor? Le pasa una pala para que trabaje. ¿Qué hace el Señor? Le enseña a contar para que usted cuente el dinero, lo junte y ahorre, para que usted pueda pagar su deuda. Así trabaja el Señor. Pero para pagar esas cosas tenemos que esperar. Por eso es importante, como dice acá en el Salmo, sí, espera a Jehová, aguarda a Jehová, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate en oración, pero también en trabajo. Aliéntese tu corazón. Ya sabemos que si seguimos su camino, Él nos da energía. Sí, espera a Jehová. Es lo mejor que puede hacer el ser humano, porque así aprende, porque así entendemos. Y como les decía, el Salmo 32, 8, perdón, Salmo 32, versículo 8 dice así, esto es palabra del Señor, esta es promesa del Señor para cada uno de ustedes, para todo el que disponga su oído y su mente para escuchar. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Más al que espera en Jehová, le rodea la misericordia. El mismo Señor nos dice que nos va a hacer entender el camino en que debemos andar. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender a identificar, aprender a discernir. Eso es muy importante en la vida de todo creyente. ¿Qué proviene de Dios y qué no? Porque Jesús fue tentado en el desierto, hemos hablado mucho de esto. Jesús fue tentado en el desierto cuando él había ayunado 40 días y 40 noches. Él fue tentado. Y vino el mismo diablo, imagínense, a tentar a Jesús, al Hijo de Dios. Y le dijo, si eres hijo de hombre, convierte estas piedras en pan. ¿Y qué le dijo el Señor? No solo de pan vivirá el hombre. Por eso es importante que aprendamos la palabra de Dios, porque el enemigo se sabe la palabra del Señor. Se sabe la palabra del Señor. Mientras Jesús le respondía con la palabra, venía el diablo y le respondía también con la palabra. Tu pie no caerá, le decía. Tus ángeles te guardarán, le decía Satanás a Jesús, porque conoce la palabra. Entonces es importante que nosotros, lo primero para que podamos andar en el camino de Dios, para que podamos andar en su voluntad y para que entendamos cuál es el plan que Él tiene para nuestra vida, lo primero es que nosotros nos postremos en oración constantemente, todos los días, para que nos hagamos sensibles a su voz. Y lo otro es leer la palabra diariamente. Aquí solo hay palabra de sabiduría. Solamente hay palabra de sabiduría. Yo me maravillo siempre que la leo porque es impresionante. Es impresionante cuando uno lee los proverbios, cuando uno lee Eclesiastés, los Salmos, cuando uno lee Mateo, Génesis, se maravilla de la sabiduría que hay acá, única e inigualable. Entonces es importante aprender a identificar la voz de Dios, porque la voz de Dios es siempre congruente con la palabra, siempre congruente. Cuando usted a alguien se acerque y le diga,
Dios me trajo un mensaje para usted. Si usted sabe la palabra, va a saber discernir si es congruente o no. Y a veces la voz de Dios la podemos escuchar como en nuestros corazones. Amén, pastora, como en nuestros corazones, en nuestro interior. Es como un entendimiento que pone el Señor, que nos hace pensar de una forma distinta. Esa es la voz del Señor. Pero a veces, cuando Dios nos habla, discrepa con el razonamiento humano. Esto es muy interesante. Discrepa con el razonamiento humano. ¿Por qué? Porque el Señor conoce el pasado, conoce el presente y conoce el futuro. Entonces a veces el Señor nos puede pedir cosas que pareciera que fueran de locos, completamente. Por ejemplo, estamos hablando de Noé. A Noé le dijo, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de anchura y de 30 codos su altura. ¿Por qué? Porque venía un diluvio. Ellos ni siquiera sabían lo que era eso. Pero Noé caminó con Dios. Eso dice su palabra, caminó con Dios. ¿Y qué hizo él? Dice en el versículo 22, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces a veces, cuando Dios nos habla, puede que discrepe con el razonamiento humano lo que Él nos dice. Por ejemplo, escuché hace tiempo atrás un testimonio de una persona que dijo que el Señor le dijo que no hiciera, que por ejemplo, no hiciera cierto ejercicio, cierta actividad. Y claro, porque Dios quiere que esa persona vea la gloria de Dios en ella. Vea la gloria de Dios. Obviamente una persona que ha escudriñado las escrituras, por lo cual sabe discernir. Sabe discernir. Es el testimonio de esa persona. A mí me pareció impresionante. Porque claro, uno dice, tengo que hacer ejercicio, tengo que fortalecerme, pero la palabra de Dios también dice que poco provechoso es el ejercicio físico comparado con la sabiduría de Dios. Es por eso que a veces la voz de Dios, el mando de Dios discrepa con el razonamiento humano. Tenemos que estar preparados para poder discernir. La voz de Dios y el mandato de Dios, cuando nos habla, choca con los deseos carnales. Hay un conflicto interno. Cuando usted escucha la voz de Dios, su ser se pregunta ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que guardar esto? ¿Por qué no puedo ir a emborracharme? ¿Por qué no puedo decir groserías? ¿Por qué no puedo robar? ¿Por qué no puedo adulterar? ¿Por qué no puedo matar? ¿Por qué no puedo mentir? Cuando Dios nos habla y nos manda, choca con nuestras sensaciones más carnales, con nuestro ser más interno, porque lo llevamos en la sangre. Lo llevamos en la sangre, el ser humano lo lleva en la sangre. El tener tendencia a la mentira, el tener tendencia al engaño. Es así, mis hermanos. Pero nosotros tenemos que aprender a perdonar, ¿cierto? Tenemos que aprender a perdonar. Y cuando escuchamos la voz de Dios, algo muy importante, desafía nuestra fe. Como le decía a esta persona, tenía que hacer ciertos ejercicios, escuchó la voz de Dios que no hiciera los ejercicios. ¿Pero por qué? Porque estaba poniendo a prueba su fe, para que se fortaleciera en el espíritu. Sí, tenemos una hermana que hace poco tiempo sufrió un paro, 1 o 2 paros cardíacos, y el Señor la ha levantado. Los médicos decían, mira, en el mejor de los casos, lo más probable es que quede con daño cerebral, irreparable, porque estimaban que al menos unos 5 minutos estuvo sin reanimación, en paro, estimaban. Mis hermanos, cuando uno está con un paro cardíaco, a los 3, 4 minutos ya se fue la vida. A nuestras hermanas en el colectivo se desmayó. Lo más probable es que ahí le haya venido el primer paro. Llegó al alzar
la reanimaron, después la volvieron a reanimar en el Van Buren y así todo el tiempo. Pero cuando le hicieron los escáneres al corazón, al cerebro, no encontraron nada. No encontraron nada. El testimonio de aquí de nuestro Dios, y así también hemos visto muchos milagros, porque la palabra de Dios, la orden de Dios, desafía nuestra fe y Él nos manda a orar. Imagínense, Él nos mandaba a predicar a la casa de los familiares y nosotros que predicamos la palabra de fe, de que el Señor la iba a levantar, la iba a levantar. Así es la palabra del Señor. Cuando Dios le habla a su vida, requiere usted valentía. Requiere usted valentía. A Josué le dijo, esfuérzate y sé valiente, porque ellos tenían que conquistar muchos reinos. ¿Y sabe qué? Atrás Josué tenía un ejército de familias. Si ellos eran gente muy pobre, llevaban 40 años vagando en el desierto. En el desierto no hay árboles, en el desierto no hay nada. Y llegaron y tenían que enfrentarse a todos estos ejércitos, imperios, paredes. Lo único que tenían eran trompetas para alabar el nombre del Señor. No tenían nada más, pero así derrumbaron los muros de Jericó. Solamente la fe, por eso requiere valentía. El Señor nos habla, cuando escuchamos su voz, cuando Él nos habla con voz apacible. Puede que le hable como un trueno, puede ser, es probable, Dios es todopoderoso, pero a través del Espíritu Santo nos habla con voz apacible. Por eso es muy importante que nosotros callemos un poco, le bajemos a la música y nos vamos a nuestra alcoba, a nuestra habitación, a orar en silencio, completo silencio. Si al principio es muy difícil, ponga un poquito de música suavecita, hasta que se acostumbre a estar en completo silencio. Con el Señor ahí, Señor, dime lo que tengo que hacer, dime cuál es tu plan, porque tú dijiste aquí en tu palabra que me harás entender el camino en que tengo que andar. Entonces tú me estás pinando porque también dice que sobre mí fijarás tus ojos. Entonces muéstrame tu camino. El humano hace planes para irse de vacaciones, para encontrar trabajo, pero el humano se equivoca porque no conoce el futuro. Dios conoce el futuro. Entonces, Él tiene un plan para cada uno de ustedes. Y es el mejor plan para su vida. No significa, mi hermano, que usted tenga que todos tengamos que ir a predicar a la plaza. No, no estoy hablando de eso. Porque Dios nos dio dones a cada uno distintos. Dios nos dio dones. Pero es muy importante que estemos en la casa del Señor. Aquí, porque aquí nosotros aprendemos a discernir. Y entonces a algunos los manda a visitar a las casas, así como a otros los pone de porteros, a otros los hace predicadores, a otros coordinadores. Todos y cada uno de ustedes son importantes para el Señor. Como le digo, Él los creó en el vientre de la madre cada uno. Cuando Dios le habla a la vida de una persona, Él habla claro. Dios no le va a decir, te aconsejo que te vayas por allá. No. Dios da órdenes. Dios da órdenes. Veamos la voz del diablo en Mateo, cuando enfrentó a Jesús. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si eres, es como una voz media dudosa, voz de incertidumbre. Dios no habla así. Dios dice, tú eres hijo de Dios. Tú eres herencia mía. Tú eres mi creación. Cuando Dios le hable, cuando usted esté todos los días orando, leyendo su palabra, o usted esté buscando al Señor, Dios le va a hablar y le va a dar órdenes, le va a dar indicativos. Tienes que dejar eso. Tienes que alejarte de ahí. Así habla el Señor. Otra cosa muy importante es que el mensaje de Dios impacta profundamente en nuestras vidas. Profundamente. Tanto que un día ve al hermano con short, chala y polera y al otro día lo ve con corbata. Tanto que hay personas que son borrachas, alcohólicas, y al otro día ya nunca más beben alcohol.
Tanto que hay personas que van de fiesta, de parranda, y al otro día, nunca más. Porque el mensaje de Dios impacta profundamente en quiénes somos nosotros, profundamente. Y a veces, mis hermanos, es importante que sepamos que hay oraciones que el Señor no va a contestar. A veces usted va a decir, Señor, dime lo que tengo que hacer, por favor, necesito de tu guía. Y va a haber un silencio, va a haber un silencio. Pero sí, espera a Jehová. Cuando nosotros tengamos que tomar una decisión, vamos a las plantas del Señor y preguntémosle, ¿qué es la decisión que tengo que tomar? ¿Cuál es la decisión que tengo que tomar? Y si el Señor no le responde ahí, le va a responder a la semana siguiente o al mes siguiente. Él sabe. Pero nosotros tenemos que esperar. Esperar al Señor, a que Él nos dé respuesta. Es lo más sabio que podemos hacer, mis hermanos. Entonces, es muy importante que nosotros ya desde ahora empecemos a sensibilizarnos en lo que es la palabra de Dios para poder escuchar su voz, para que entendamos su plan. Dios es tan claro que le puede decir su plan con nombre, apellido, con año, fecha, pero depende de su voluntad. Es muy importante que nosotros tengamos discernimiento para no ser engañados. Y para finalizar esta predicación, vamos a leer, les invito a que se ponga el pie. Vamos a leer un salmo muy importante. Este salmo tiene verdades ocultas en palabras simples. Verdades ocultas en palabras simples. Yo una vez hice un devocional de este salmo, porque me encantó, pero después lo volví a escuchar por otra persona y sentí completamente que Dios había hablado en mi vida a través de esa persona. Entonces, espero que el Señor haya hablado a la vida de todos los versículos que leímos el día de hoy. Y el salmo que quiero que leamos es el salmo número 1. El salmo número 1. Si lo pone mi hermano ahí en la pantalla. Dice así el salmo número 1. Vamos a leer hasta el versículo 3. En el nombre del Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Todos juntos. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Bienaventurado este varón, que no anduvo con los pecadores, que siguió la ley de Jehová de día y de noche, que en ella encontró su delicia. Él será como un árbol plantado, imagínense, que da fruto a su tiempo y no marchita, su hoja no cae. Y todo lo que hace como Noé, que hizo el arca, usted también, todo lo que haga prosperará, si sigue el camino del Señor. Y que el Señor les bendiga.